Hola, continuando con la metodología del método cascada, pasaremos a mirar método cascada electroneumático. Arrancaremos con dos grupos. Entonces, en este caso tenemos dos grupos, la secuencia del orden C+, B+, A+, C-, B-, A-. Recuerden que para el método cascada no se pueden repetir los mismos movimientos. ¿Sí? En este caso se podría haber hecho con más grupos, pero aquí se hizo la agrupación, en este caso, de diferentes maneras. Entonces, en este caso se distribuyó para dos grupos, donde en el primer grupo queda el cilindro C saliendo, cilindro B saliendo, cilindro A saliendo, y en el segundo grupo queda cilindro C entrando, cilindro B entrando y cilindro A entrando. Entonces, cada una de estas tiene unas señales internas y unas señales externas. Las señales externas son las que me permiten hacer el cambio de grupo según el método cascada. Las señales internas son las que me permiten hacer el cambio de cada movimiento dentro de los grupos. ¿Listo? En este caso las señales externas están representadas por flechas negras y las señales internas están representadas por flechas rojas. ¿Cuáles son los elementos que me van a permitir hacer este cambio de grupo o este cambio de movimiento dentro y fuera de los grupos? Pues van a ser los detectores o sensores que tengamos asociados a nuestros cilindros. Entonces, en este caso empezaremos con el alistamiento. Entonces vamos a proceder con la parte neumática. Dentro de la parte neumática necesitaremos pues tres cilindros, lógicamente, A, B, C. Sacaré los tres textos. Tres cilindros para el cilindro A, para el cilindro B. Bueno, se lo copio. Para el cilindro A, seguimos entonces, buscaremos los actuadores neumáticos. Entonces viene cilindro doble efecto. Vamos a quitarle la amortiguación y la detección. Y pondremos su etiqueta de accionamiento de inmediato. Este va a ser mi cilindro A. Entonces en la marca 00 al inicio, cuando está el vástago totalmente retraído, se encontrará el sensor 1V1. Cuando el vástago ha salido totalmente, su detector será el 1V2. Entonces en este caso, en el inicio y en el fin son como las coordenadas de estos cilindros, entonces de la posición de estos cilindros. Entonces pondremos el máximo largo, en este caso que necesitamos que el vástago salga todo. Entonces el máximo, digamos que la máxima longitud del vástago, que es de 100 milímetros, la pondremos para que este sensor se ubique allí. Entonces tenemos la regla de distancia y aquí la ubicamos. Queda que cuando está totalmente retraído queda detectando el sensor 1V1 y cuando el vástago ha salido totalmente queda detectando el sensor 1V2. Lo asociamos el nombre, la marca. Esto nos va a servir para mirar posteriormente el diagrama espacio-fase. Seguiremos entonces con las válvulas de vías. Recuerden que para cilindros de doble efecto se utilizan válvulas de 5 o 4 vías y para cilindros de simple efecto 2 o 3 vías, normalmente las de 3 vías. En este caso, siguiendo el ejemplo anterior de esta misma secuencia pero neumática, también lo haré con cilindros con válvulas de 4 vías. 4 vías, 2 posiciones, vía estable, con accionamiento y retroceso electroneumático. ¿Sí? En este caso le pongo el escape por la vía 3 y la entrada de presión va a ser por la vía 1. Estas tendrán a su vez asociadas las marcas de los solenoides. Recuerden que podemos hacer la marca dándole doble clic al punto, en este caso se pone en verde, le podemos dar doble clic y ponemos la marca. Esta va asociada a este solenoide en el circuito eléctrico. Entonces, según la norma DIN ISO 1219-1 y 2, viene la marca Y1, Y2 y sucesivamente. Si tenemos otro cilindro, ahorita lo van a ver, continuaría Y3, Y4, Y5, Y6, son 3 cilindros. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos lógicamente nuestra fuente de alimentación que viene desde el compresor, en este caso nuestra fuente de aire, simula el aire que tomamos de la atmósfera, nuestro compresor, y viene también nuestro depósito, donde se almacena todo este aire, y posteriormente la unidad de mantenimiento, en este caso su versión simplificada, para no ocupar tanto espacio en el diseño. Posteriormente a ello conectamos, ¿sí? Aquí está la conectada, fuente de aire, compresor, depósito y unidad de mantenimiento. Aquí está el escape y ya tenemos nuestra primera configuración de cilindros. Entonces posteriormente ya pasaremos a copiar y pegar esta configuración para los otros dos cilindros que tenemos. Ese sería para el cilindro B. ¿Sí? Entonces aquí vendría ya Y3, Y4,
vendría no 1V1 sino 2V1, porque es el segundo cilindro que sacamos, y los detectores están representados con la letra B. Conectamos a la fuente de aire comprimido. Podemos correr esto un poco. Miraré si no hay error. No hay error por lo pronto. A veces se quedan amontonadas las mangueras, entonces el programa te marca un error diciendo que han quedado conductos atravesados. Y esto para el cilindro C. Listo. Entonces en este caso, pues para el cilindro C tendremos, ya no es el tercer cilindro, entonces tenemos ya la tercera señal. Entonces 3V1 para la posición 00 y 3V2 para la posición 100. Y respectivamente Y5 y Y6. Listo. Ya con esto hemos terminado nuestro esquema neumático de nuestros tres cilindros que estarán representando los cilindros A, B y C. Organizamos acá. Lo que prosigue entonces es ya irnos a la parte eléctrica, hacer un previo alistamiento. Yo recomiendo hacer un previo alistamiento antes de empezar a conectar, ¿sí? Sacar todo lo que necesitamos y ahí sí empezar a mirar según nuestro sistema, empezar a mirar lo que es, por ejemplo, las conexiones pues eléctricas. Entonces, entre los componentes eléctricos, lógicamente necesitaremos una tensión, que sería nuestra fuente de 24,0 voltios. Dentro de la fuente de 24,0 voltios necesitaremos, por supuesto, sensores. En este caso voy a trabajar con sensores con accionamiento por rodillo o sensores finales de carrera. Entonces para ello pues saco interruptores. Saco los interruptores y los voy a trabajar con un contacto normalmente abierto o un obturador. Así pues así se llama aquí en el programa. Entonces le damos doble clic y como es un accionamiento por rodillo, entonces le damos rodillo interruptor de fin de curso y le ponemos la marca que nosotros necesitemos. En este caso voy a arrancar por la 1V1. Este pues me va a representar todos los detectores que yo haya asociado a mis cilindros. Entonces en este caso sería el 1V1. Por este lado pondré el 1V2. Primero voy a hacer el listamiento y luego sí las conexiones. El 1V2, entonces el 1V1, esta flechita que está acá indica que está presionado, por eso se ve como si fuese un contacto normalmente cerrado. Y el 1V2, como aún no ha sido presionado, pues se nota que es un contacto normalmente abierto. ¿Cuándo me doy cuenta si está presionado o no? Cuando ven esta flechita en el contacto, y además pueden verificarlo en los cilindros. Aquí en esta parte miren que el 1V1 está detectando porque el vástago del cilindro A está retraído, está dentro, ¿sí?, de su cámara. Entonces el 1V1 está detectando y por eso me marca la flecha que ven ustedes a continuación. Eso me indica la detección del sensor. Entonces el 9V1, asimismo voy a necesitar los otros dos sensores, los otros 4 sensores de los otros dos cilindros, el 2V1 y el 2V2. El 2V1, todos los 1 en este caso, están detectando, entonces pues lógicamente van a estar con la flechita pues hacia arriba que indica que está detectando ese sensor o que está presionado ese contacto. Y 3V1 y acá 3V2. Listo. Entonces ya con eso tenemos nuestros 4 sensores, que son los mismos que tenemos en cada uno de los finales de carrera de nuestros cilindros, son estos mismos. Entonces ya tenemos un previo alistamiento de estos sensores. Lo voy a dejar por acá. ¿Qué más necesitaremos? Necesitaremos nuestros relés. ¿Qué van a hacer los relés? Representar la cantidad de grupos que tenemos en esta secuencia. En este caso tenemos ¿cuántos grupos? 1 y 2 grupos. Entonces como tenemos 2 grupos necesitaremos 2 relés, un K1 por supuesto y K2. En algunas ocasiones algunas personas prefieren denominarlo como los grupos, entonces lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. K1, K2. Yo sigo la norma y me apego pues digamos a lo que es los grupos representados con los relés. Entonces este K1 y este K2 van a representar mis 2 grupos. Listo. Necesito, ya tengo los sensores, necesito ya los relés, ahora necesito las conexiones. Estas conexiones ya se van a dar cuenta en la parte de los solenoides cómo se representan para ver los grupos del método cascada. Adicional a ello necesitaré pues, lógicamente un contacto, normalmente un pulsador normalmente abierto. Lo voy a denominar S1. Es el que me va a iniciar la secuencia justamente con el detector 1V1. Miren lo que está, aquí está la secuencia. Entonces S1 más 1V1, o sea, este más el S1 me arranca en todo mi sistema. Entonces S1 por acá, pero también le voy a poner su paro de emergencia. Contacto con enclavamiento normalmente cerrado. Puede ser sin enclavamiento, no hay ningún inconveniente.
puede ser sin enclavamiento, no hay ningún problema. Un paro de emergencia. Listo, y este va a ser mi S1, que es el que me va a iniciar todo. Aquí se sigue una secuencia muy sencilla, que es por ejemplo lo de las retenciones, la parte de las retenciones, para retener una señal del relé. Entonces en este caso voy a dejar esta parte conectada, voy a alistar los solenoides y posteriormente empezamos a hacer la conexión. Entonces necesito ¿cuántos solenoides? La misma cantidad de solenoides por los mismos lados de movimiento o la misma cantidad de movimientos que tenga el cilindro. En este caso Y1, Y2, entonces porque tiene movimiento a más a menos, necesito dos solenoides. Sí. Entonces en este caso como es la válvula biestable, entonces tiene los dos solenoides, entonces necesito 6, de Y1 a Y6, necesito 6 solenoides. Entonces tendremos a Y1, por acá tendremos a Y2 y a Y3. ¿Listo? Entonces tenemos Y1, Y2 y Y3. Como son 6 solenoides, entonces pues simplemente copio y pego y cambio las marcas Y4, Y5 y Y6. Es muy importante tener en cuenta que estos solenoides no se les puede alterar su orden. La norma deben trabajar en orden. Podemos alterar los contactos, pero no el orden de los solenoides. Me refiero a este orden, del 1 hacia el 6, contando de manera ascendente. Entonces es importante no alterar este orden. Voy a bajar un poco esta 0 voltios y voy a conectar desde el último solenoide a 0. Directamente voy a hacerlo. Es lo primero que voy a hacer. La primera conexión que voy a hacer. Conecto directamente a 0. Ahora bien, nosotros debemos representar en la parte de salida estos grupos, ¿sí? Estos grupos que vamos a tener. En el método cascada habíamos utilizado, se pueden utilizar manómetros, en el método cascada neumático se pueden utilizar manómetros o se utilizaban los dos puntos de las mangueras para hacer la conexión de los grupos. En este caso no son mangueras sino que son cables, entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, voy a copiar aquí, control C, control V, estas dos conexiones, esta conexión, y esto me va a representar, cada una me va a representar un grupo. En este caso tengo dos grupos, entonces debo hacer dos conexiones de estas. Las voy a tener por aquí al lado. Sin embargo ya las puedo poner por ejemplo por acá, las alargo y ya me quedan mis dos grupos representadas, las dos líneas de mis grupos representadas. Sin embargo, ¿qué me va a representar en sí los grupos o qué me va a hacer activar a mí los grupos en el sistema electroneumático? Lo que va a hacer activar los grupos realmente van a ser los relés, el K1 y el K2, K1 respectivamente para el grupo 1 y K2 respectivamente para el grupo 2. Aquí le pongo el nombre a cada uno de los grupos para diferenciar cuáles son. Y ya con esto podemos hacer lo que separar los grupos un poco para trabajarlos. Ya con esto podemos trabajar los dos grupos. Entonces ya tengo la línea, lo hice del ancho de mis solenoides para poder conectar posteriormente. Ahora sí, podemos iniciar a hacer las conexiones de nuestro sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, nos falta por acá un ejemplar de contacto normalmente abierto y normalmente cerrado, ya para cerrar pues como la lista de materiales que necesitamos para trabajar. Este va a ser un ciclo manual, posteriormente estaremos haciendo ciclos automáticos, pero por lo pronto este es un ciclo manual. Entonces, ¿qué se necesita lógicamente? Pues necesitamos la retención y algo que me desactive mi retención para el inicio de la secuencia. Entonces voy a dejar esto por acá, voy a borrar, dejarlo por aquí, ¿sí? Esta retención va a llevar el nombre del grupo 1, la señal. Yo puedo conectar aquí directamente, pero adicional a eso antes de conectar tengo una señal que debo tener en cuenta, que es que aquí es donde va a iniciar mi secuencia. Entonces aquí este va a ser el S1 más, es como una función lógica AND, y una función lógica I o Y o Y. Esta función quiere decir que se deben estar las dos funciones al tiempo para poder que haya una señal. ¿Sí? Vamos a un poquito electrónica digital, las compuertas lógicas, 1 y 1 da 1, 1 y 0 da 0, 0 y 1 da 0. Entonces en este caso vamos a tener nuestros dos unos, 1 que quiere decir cuando está presionado el S1 y el otro 1 que sería el 1V1, ¿sí? Que es nuestra última señal que recibimos acá, nuestra última señal. Esto nos va a permitir que se active mi grupo. ¿Qué grupo? El grupo 1, que está representado por el relé K1. Desconectamos. Listo. Allí ya queda nuestra estructura base. Entonces la retención lógicamente debe ser del K1. ¿Quién me debe activar a mí
el sistema, el que me desactiva el sistema cuando cambia de grupo. Pues al pasar al siguiente grupo, que sería el grupo 2, en este caso el K2, pues este señor es el que me debe desactivar a mí el sistema. Entonces voy a poner que se desactive cuando pase el siguiente grupo, o sea que el K2 me interrumpa esta retención de acá, y hasta que yo no vuelvo a presionar acá no se vuelve a accionar el grupo número 1. Por otra parte tenemos entonces, ya vamos para el grupo número 2, que sería con nuestro K2. Aquí podemos copiar esta misma estructura que teníamos para el grupo 1, solamente que le quitaremos lo que es el pulsador, porque ya no necesitamos otro pulsador pues adicional, sino que simplemente vamos a trabajar con la señal del sensor. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de asociar los grupos? Esta va a ser la asociación de grupos. ¿Qué debo tener yo en cuenta a la hora de asociación de grupos? Las señales que me van a activar esos grupos. ¿Cuáles son? Las señales externas. ¿Qué quiere decir? Las señales que vienen debajo de los grupos. Como pueden observar, las señales que me activan los grupos son la 1B1 junto con el S1, que ya lo tenemos, pero la que me da el cambio de grupo, del grupo 1, que es este de acá, al grupo número 2, que es este de acá, entonces es el detector 1B2. Ese 1B2 me indica cambio de grupo. ¿Qué pasa con el 1B1 que tengo aquí? Esta señal se repite y por eso es que entra a trabajar como una condición con el pulsador S1. Esta señal repite y permite que mi secuencia se repita, teniendo en cuenta la última señal. Listo, entonces en este caso la otra señal que me permite cambio de grupo es el 1B2. Entonces, como es el 1B2, simplemente pues voy a poner acá cambio, pues ya lo tenía aquí conectado, entonces como ya lo había sacado acá, lo pongo acá 1B2, conecto, y esta es la única condicionante que tengo. Aquí lógicamente debo cambiar las retenciones, porque ya no le voy a hacer retención al K1, sino que le voy a hacer retención al grupo 2 con el K2, y le voy a desactivar esa retención del grupo 2 con el K1, que sería el mismo grupo 1. Adicionalmente a eso, yo debo tener precisamente esa opción de activar o de darle energía o energizar mis grupos. Pues en este caso lo voy a hacer mediante el K1, que me va a activar precisamente el grupo 1. Entonces lo conecto acá. Y mi K2, que me va a activar precisamente mi grupo 2. Lo voy a dejar por acá. Entonces el grupo K1, ¿cuál es? Esta primera línea que tenemos acá. Recuerden acomodar siempre los cables, porque si se quedan trocados, pues me va a salir un error que hay conexiones superpuestas. Entonces voy a correr esto un poco por acá, para que las conexiones no se atraviesen. Y aquí ya tengo entonces las conexiones de alimentación de mis grupos. Esto me va a permitir que los 24 voltios, la señal de la corriente que viene de los 24 voltios, pase por acá y me energice toda esta línea de grupo. Y la que viene por acá, al cerrar contacto, porque se energiza el relé, ¿sí?, me permite alimentar esta línea y por ende la línea del grupo número 2, toda la línea del grupo número 2. Entonces aquí ya que debo poner las condicionales, las condiciones o los movimientos internos, las señales internas que están representadas por las flechas rojas y las letras negras que están aquí arriba. En este caso, siempre el primer movimiento de cada grupo viene, miren que la señal de inicio de grupo es la que me le da la orden al primer movimiento. En este caso, S1 más 1B1 o S1 y 1B1 le dice al cilindro C que debe salir. Cuando yo activo el cilindro C, por ejemplo, ¿quién lo hace salir? Miren acá, el Y5, el solenoide Y5. Entonces este Y5 debe ir directamente conectado al grupo 1 para que cuando se entregue su señal, miren acá, yo activo y de inmediato se energiza el grupo 1, me energiza el solenoide Y1 y precisamente el cilindro C sale. Como el cilindro C sale, miren que queda presionando el 3B2. Este presionamiento del 3B2 o esta detección del 3B2, ¿sí?, porque les digo que lo presiona porque es un contacto con rodillo, entonces físicamente lo está presionando. Entonces esta detección del 3B2 hace que dentro del grupo 1 el siguiente movimiento sea que salga el cilindro B. Entonces debo tener una condición allí. ¿Cuál va a ser? Que detecte el 3B2. Entonces el 3B2 está acá. ¿Y cuál es el solenoide que me hace salir al cilindro B? Entonces el Y3. Este Y3 viene acá como condición de que si está activo el 3B2, puede energizarse el solenoide Y3. Si está cerrado, pues el 3B2 puede energizarse el solenoide Y3 y le envía y hace pues que la válvula conmute y que el cilindro pueda salir. Pero entonces, ¿a qué grupo pertenece este movimiento? Pertenece al grupo B, perdón, al grupo 1, acá, pertenece aquí al grupo 1, entonces lo conecto.
Aquí ya hay una condicionamiento, hay una condición, y es que si está el grupo 1 energizado y está el 3B2 presionado, puede energizarse el solenoide Y3, conmuta la válvula a la posición A, dejando el paso de presión hacia la vía 4, y puede hacer su avance, o puede salir el vástago del cilindro B, haciendo el movimiento B+. Listo, mírenlo acá. Miren, por ejemplo, acá, paso a paso simular hasta cambio de estado. Presiono acá, se energiza mi grupo, se hace la retención, se energiza el grupo 1. Miren que sale el cilindro C, pero no sale el cilindro B todavía. ¿Cuándo sale el cilindro B? Cuando el 3B2, que es este que está acá, ha detectado la posición, y entonces le envía la orden al solenoide Y3 para que conmute la válvula y pueda salir el cilindro B, que es lo que sucede a continuación. Una vez haya salido el cilindro B, el detector 2B2 hace su detección y entonces le va a enviar la orden a quién. El 2B2 está aquí, le envía la orden a que debe salir el cilindro A. ¿Por dónde sale el cilindro A? A través de Y1. Entonces vamos a hacer esa conexión. A través de Y1, siempre y cuando haya detectado quién, 2B2. 2B2 acá. Lo conecto aquí al grupo 1. También hace parte del grupo 1 y Y1. Y estos serían los tres movimientos, ¿sí?, de mi grupo 1. C+, B+, y A+. ¿Listo? Ya cuando sale el cilindro A, miren acá los tres movimientos del grupo 1, lo van a ver, vamos a hacerlo en cámara lenta y luego en cámara rápida. Sale C, grupo 1, sale B y sale A. Y ahí finaliza y me da cambio al grupo 2 a través del 1B2, porque el último movimiento fue que el cilindro A salió. Entonces el detector que quedó precisamente detectando, quedó presionado, es el 1B2. Me cerró el contacto acá, me energizó el relé K2, que es el que me representa mi grupo 2. Me abre este contacto K2 normalmente cerrado, impidiendo o cancelando pues la retención del grupo 1, y además de eso me cierra este contacto normalmente abierto que me envía la señal hacia mi línea del grupo número 2. Hacia mi línea del grupo número 2, entonces se energiza esta línea número 2. Listo, entonces rápidamente se ve de la siguiente manera. Se ve muy rápido, sin embargo pues es algo que por eso se hace con un proceso lento. El grupo 2 queda energizado. Al quedar energizado en este caso, pues vamos a mirar las condiciones que ya puedo diagramar, teniendo en cuenta que me encuentro ya en este grupo número 2. El primer movimiento, gracias a la 9.2 para pasar al grupo 2, el primer movimiento al llegar a este grupo número 2 es que se regrese. El cilindro C regresa mediante Y6. Al energizarse acá, sube la presión de 1 hacia 2 y hace que el vástago retroceda. Entonces este lo conecto directamente, Y6 lo conecto directamente al grupo número 2. Mírenlo acá. Vimos que regresó C y el grupo número 2 queda activado o queda energizado. Entonces al regresar allí, cuando regresa C, queda detectando el sensor 3B1. Ese sensor 3B1 le envía la señal para que regrese el cilindro B. El cilindro B, ¿por donde regresa? A través del Y4. Entonces el Y4 lo pongo acá, la condición es esta. Lo conecto al grupo número 2. Entonces miren acá. Entonces aquí tenemos ya que sale, energizamos y sale el cilindro C, sale el cilindro B, sale el cilindro A, grupo 1, grupo 2, regresa al cilindro C y regresa al cilindro B, detectando como en última posición, ya casi para el último movimiento del grupo número 2, el 2B1. Al detectar, entonces, ¿qué va a hacer? Le va a enviar la señal al cilindro A, en este caso al solenoide Y2, para que pueda regresar y así sucesivamente pueda arrancar de nuevo la secuencia. Entonces el último movimiento es gracias al 2B1, el 2B1, aquí dice 3B1, 2B1, para el detector o para el solenoide realmente Y2, el detector 2B1 y el solenoide Y2. Entonces ya tenemos todas las conexiones de nuestros grupos, ya tenemos nuestros grupos 1 y 2, y nuestra secuencia viene estando de la siguiente manera. Entonces, analizándola grupo por grupo, se energiza el grupo número 1, sale el cilindro C, sale el cilindro B, sale el cilindro A, cambia de grupo y me desenergiza el grupo número 1
y regresa cilindro C, cilindro B y cilindro A. Y con esto se ha terminado la secuencia. Si hago por emergencia, pues inhabilito todo el sistema. Para ver mejor este comportamiento de este sistema, podemos utilizar el diagrama espacio-fase o diagrama de estado. Se encuentra en otros. Para la simulación se encuentra en otros. Está aquí. Entonces simplemente asociamos, le pusimos la marca de los cilindros, la asociamos. Vamos a revisar nada más los movimientos de estos cilindros. Y aquí podemos revisar, arranca la señal. Y aquí podemos revisar que primero sale C, luego B, luego A, ¿sí? Y vuelve y juega. Regresa C, luego B y por último regresa A. Entonces así respectivamente tenemos nuestro orden de secuencia y de esta manera quedaría nuestro sistema ya totalmente establecido.